¿Saben por qué es tan importante que el ciudadano esté metido en temas políticos? ¿Saben por qué es tan importante que el ciudadano cuestione a sus gobernantes? ¿Saben por qué es tan importante que el ciudadano deje de ver a los políticos como si fueran dioses, como si fueran un mesías, como si fueran una deidad? Por la sencilla razón de que el ciudadano es el contribuyente o es el que mayor aporta impuestos al Estado, por encima de las empresas, por encima de las paraestatales o por encima en los últimos años de los ingresos provenientes del Fondo del Petróleo o incluso de la deuda pública. Y al final de cuentas, gran parte de la deuda pública también está sostenida en personas físicas en México que compran bonos de deuda del gobierno. Pero de vuelta, repito, actualmente son los contribuyentes personas físicas, empleados, trabajadores formales, prestadores de servicio, personas que rentan sus negocios, sus casas, sus locales, personas que enajenan o compran o venden acción, que enajenan o compran acciones, personas que obtienen premios, personas en este caso que obtienen ingresos diferentes a un salario de nómina o a una prestación de servicios. Todo ese tipo de personas son las que por lo menos desde el 2003, si tomamos un comparativo entre el 2003 y el 2020, del 2003 al 2025, son lo que vienen siendo los mayores aportadores al fisco federal. ¿Por qué digo eso? Miren, para empezar, según los datos oficiales, es cierto que Pemex históricamente fue una de las principales fuentes de los ingresos fiscales para el gobierno, sobre todo en la época de Fox, Calderón y en parte lo que fue la época de Enrique Peña Nieto. Más o menos durante esos sexenios, lo que venía siendo el derecho que tenía que pagar o los derechos eran aproximadamente el 65%. Y tan solo entre el 2015 y el 2016, Pemex aportó 750,000 millones de pesos al fisco federal. Sin embargo, desde el 2019 se le empezó a reducir lo que viene siendo esa carga. Entre el 2019 y el 2024, lo que es la reducción de Pemex fue significativa porque la contribución fue, de entrada los derechos se los bajaron de un 65 a un 30%. Y aparte, en ese periodo, Pemex aportó 1.4 pesos frente a los 5.7 pesos que aportó los años anteriores, entre el 2015 y el 2018. De entre el 2019 y el 2023, Pemex aportó 1.149.000 millones de pesos, pero recibió 720,836 millones de pesos en apoyos fiscales y patrimoniales. Entonces, si a eso sumamos lo que viene siendo la cifra negativa de 160,000 millones de pesos que reciben con donaciones fiscales, pues prácticamente casi quedó tablas en lo que viene siendo ese periodo. Entonces, vemos que en los últimos años, pues Pemex ha dejado de ser una base o una palanca dentro de lo que vienen siendo las finanzas públicas. ¿Y eso quién lo tiene que asumir o quién lo tiene que compensar? Pues básicamente el contribuyente, que es a lo que vamos a ver más adelante. CFE, por otro lado, tiene una contribución fiscal que Pemex, porque su rol no está ligado a lo que viene siendo derechos sobre recursos naturales, sino más bien a ingresos por venta de electricidad y contribuciones o retenciones fiscales del impuesto sobre la renta y el IVA. Entre el 2003 y el 2014, CFE aportó aproximadamente lo que viene siendo unos 100,000 a 200,000 millones de pesos por año. Del 2015 al 2023, con la reforma energética que alcanzó 2015, 2016, 2017 y 2018, esos 4 años, pues básicamente llegó a presentar una contribución anual entre 300,000 y 400,000 millones de pesos, y pues básicamente hay un aproximado de 2.400 a 3.200 millones de pesos en ese mismo periodo. Y finalmente, el año 2024 reportó aproximadamente 1.240.000 millones de pesos, y básicamente
Se estima que este año pueda ser aproximadamente entre 400 o 500 mil millones de pesos lo que pueda llegar a aportar, o incluso de 800 mil a 1 billón de pesos. Se estima, o son aproximaciones estimadas. Pero aquí viene lo bueno: las aportaciones de las personas físicas. Tan solo entre el 2003 y el 2014, las personas físicas aportaban entre 500 a 700 mil millones de pesos anuales, lo cual suma de 6 a 8 billones de pesos en los 12 años ya mencionados. Del 2015 al 2023 se estima que aproximadamente entre 1.2 y 1.5 billones de pesos por año es lo que han aportado las personas físicas. Y solamente entre el 2024 y el 2025 ya se han reportado, hasta lo que llevamos, entre 2.1 y 2.6 billones de pesos. Finalmente, las empresas tampoco no se quedan atrás. Entre el 2003 y el 2004 reportaban aproximadamente de 500 a 700 mil millones de pesos. De 300 a 400 mil millones de pesos, lo cual lo hacía de 3.6 a 4.8 billones de pesos recaudados en esos 12 años. Uno de los efectos importantes de la reforma financiera y de la reforma fiscal de Enrique Peña Nieto fue el alza en la recaudación de las empresas, que pasaron a reportar entre 800 mil a 1 billón de pesos por año. En tan solo del 2015 al 2023, las empresas aportaron de 6.4 a 8 billones de pesos. Finalmente, desde el 2024 a la fecha han reportado 5.3 billones de pesos. Estamos hablando de que en un año y medio ya se han entregado esas cifras. Entonces, si tomamos en cuenta desde el 2003 hasta la fecha, es decir, en 22 años o casi 22 años, Pemex ha aportado entre 12 a 16 billones de pesos al fisco federal, CFE entre 4.4 y 6.6 billones de pesos. Las personas morales entre 15.2 y 19.2 billones de pesos, y las personas físicas entre 19.8 y 25.6 billones de pesos en ese plazo. Para que se den una idea, las personas físicas, tomando en cuenta el máximo indicador, han llegado a aportar el PIB actual del país, que ronda casi los 25 billones de pesos. Por eso, no minimicen la importancia que ustedes tienen para el fisco federal ni para lo que viene siendo el gobierno. Todos nosotros contribuimos y mucho al gasto público. Se podría decir que gran parte del sostenimiento del Estado, de los programas sociales, de los programas, en este caso, de apoyos a ciertos grupos, del pago de la deuda pública, de lo que viene siendo la infraestructura en México, se sostiene por las personas físicas muy seguidamente, y es posible que en un futuro, con la reforma de las aportaciones de seguridad social, con el incremento del ISR y del IVA, las empresas no superen. Pero por el momento, lo que vienen siendo personas físicas son las que históricamente más han aportado al fisco federal o al gobierno en cuanto a contribuciones se trata.